Bienvenida o bienvenido. Hoy vamos a explorar un análisis muy particular, el de Jesús Navarrete sobre Bitcoin. Sí, nos vamos a centrar en un momento específico, alrededor del 18 y 22 de septiembre de 2025. Exacto. Usaremos transcripciones de su canal de YouTube como base para entender su perspectiva. El objetivo es, desglosar cómo leía él las señales del mercado en esos días. Porque mantenía una cautela muy marcada, ¿verdad? Incluso con indicadores que parecían positivos. Así es. Vamos a ver qué veía él que quizás otros no estaban considerando tanto. Perfecto. Pues entramos en materia. El 18 de septiembre de 2025, Bitcoin estaba ahí cerca de los $118,000. Y había señales técnicas que, a primera vista, invitaban al optimismo, ¿no? Claro, él mismo mencionó una vela extraordinaria y también un cruce importante de medias móviles, la EMA 200 sobre la EMA 50. Que para muchos analistas, eso es una señal bastante fuerte para comprar. Casi un clásico. Sí, parecería un momento claro, pero ahí Navarrete mostraba escepticismo. Exacto. Él identificaba una figura gráfica que llama lajero. Lajero. ¿Y qué implica esa figura según él? Pues según su experiencia, este patrón suele indicar agotamiento, o sea, un posible retroceso, incluso si otras señales son alcistas. Ah, entiendo. Por eso recomendaba cautela. Muchísima precaución. Operaciones muy cortas, tipo scalping, decía él. Aunque, ojo, no descartaba un toque a los 120,000. Qué interesante esa cautela, pero fíjate, su propia herramienta, el modelo Milton, Ajá. daba un 66% de probabilidad alcista para el día 19. ¿Por qué desconfiar tanto, incluso de sus propios números? Bueno, aquí entra un punto clave de su análisis, el contexto. Siempre el contexto. A ver, Argumentaba que el día 18 veníamos de estar sobrevendidos. Y eso, pues, naturalmente da margen para subir. claro, Pero para el 19, él consideraba que el mercado ya estaba sobrecomprado, muy cerca de los máximos recientes. entiendo. La situación había cambiado en solo un día. Exacto. Y esa probabilidad alcista, que además había bajado, venía del 78% el día anterior. Ah, bajó del 78 al 66%. ¿Sí? Esa bajada, combinada con la sobrecompra, pues le generaba serias dudas sobre si el impulso podía seguir. Además, parecía que recordaba patrones anteriores, ¿no? Mencionó algo de julio y agosto. Sí, recordaba subidas rápidas en esos meses que terminaron en liquidaciones fuertes. Planteaba la duda de si eran movimientos reales del mercado o quizás inducidos. Una pregunta muy frecuente en cripto, la verdad. ¿Manipulación o mercado orgánico? Y bueno, parece que su cautela tuvo fundamento. Pues sí, porque para el 22 de septiembre, Bitcoin había caído, Y con fuerza. rompiendo un nivel que para él era crucial. Exacto. El nivel de autocorrección, que situaba cerca de los $112,624. Y él vio esto como una repetición, ¿verdad?, del patrón de julio y agosto. Justo eso. Como si la historia se repitiera en el corto plazo. Entonces su análisis para el 22 ya era, digamos, claramente bajista. Sí, a corto plazo sí. Mencionaba un soporte extremo en 107,000. Pero también un posible rebote. Sí, veía posible un rebote a 115,000, pero, y aquí viene lo interesante, asignaba una probabilidad muy alta del 87% según su ley de Jesús. Su ley de Jesús, vaya nombre. Sí, bueno, así la llama él. Una probabilidad del 87% de buscar niveles más bajos, sobre los 109,500. ¿Y el modelo Milton? ¿Qué decía? También apuntaba a la baja. Daba un 80% de probabilidad hacia los $110,000. O sea, bastante alineado. Había otro punto crítico que mencionó. La apertura mensual de septiembre. Así es, los $108,247. Advertía que cerrar el mes por debajo de ese precio sería, usó la palabra irreversiblemente negativo. Fuerte. O sea, una señal muy mala para los alcistas a corto plazo. Exacto. Casi como un punto de no retorno para esa perspectiva alcista inmediata. Navarrete también introduce conceptos como identidades comunes y acciones propias en los gráficos. ¿Podrías explicar un poco esa diferencia? Claro, él distingue entre lo que llama identidades comunes, que serían, digamos, los retrocesos normales, las correcciones técnicas que uno espera dentro de una tendencia. Ok, lo habitual. Exacto. Y las acciones propias de deterioro. Estas son diferentes. Son movimientos que rompen estructuras clave del precio de una forma particular. ¿Y qué indican esas acciones propias? Según su análisis,
indican un daño más profundo al impulso previo, un deterioro más fundamental. Y la situación del 23 de septiembre, con Bitcoin volviendo a un origen cerca de 112.700 y rompiéndolo. Esa la calificaba justamente como una acción propia de deterioro, no un simple retroceso. Entiendo. Y esto se conecta con otra de sus ideas, la ley Quero, ¿verdad? Exacto. Explica que una rotación específica de medias móviles, creo que mencionó la de 9 contra la de 20 periodos, Ajá. tiene un efecto que él describe como centrípeto, que luego genera una expansión centrífuga, pero que, inevitablemente, implica un retorno al punto de origen, ¿Y ese punto de origen lo calculó en? en esos $112.700, que se alcanzaron y se rompieron a la baja. Y para el 23 de septiembre, detectaba el inicio de una rotación negativa de esas medias. Sí, una cruz de muerte, como se le llama a veces, sugería un posible swing negativo, un movimiento bajista importante. Y volvía a insistir, cerrar por debajo del nivel de autocorrección, los 112.624. No era algo común, sino una acción propia. Convertía ese soporte clave en una nueva resistencia. Reforzaba la idea de deterioro. En resumen, entonces, el análisis de Navarrete en esos días es una mezcla bastante compleja. Sí, usa indicadores técnicos estándar, pero los filtra a través de sus propios patrones y leyes, como el Lajero y la Ley Quero. Y le da un peso enorme al contexto del mercado, ¿no? Sobre compra, sobre venta. Exacto. Y mantiene siempre un escepticismo notable ante movimientos que le parecen sospechosos o quizás no sostenibles. Lo que destaca, creo, es esa necesidad de ir más allá de los números aislados. Totalmente. Interpretar las señales en el panorama general, incluyendo factores externos como posibles discursos de la Fed, que él mismo mencionó como posibles catalizadores bajistas. Y esa distinción que hace entre movimientos comunes y acciones propias de deterioro. Parece ser un pilar clave en su enfoque para ver la verdadera salud del mercado en un momento dado. Esto, claro, nos deja pensando, frente a estas herramientas y patrones tan específicos, a veces hasta propietarios como los de Navarrete. Ajá. ¿Qué peso real se les puede dar en la práctica diaria? ¿Son capaces de anticipar consistentemente los giros del mercado? O siempre habrá un elemento, digamos, impredecible, especialmente en activos tan volátiles como Bitcoin, ¿no? Que se escapa a cualquier modelo. Exacto. ¿Puede un indicador, por muy afinado que esté, capturar toda la complejidad? Una reflexión interesante sin duda para quienes siguen estos mercados tan de cerca.